Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Hoy os quiero enseñar el kit de dibujo que me voy a llevar a mi próxima aventura. ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Qué os parece? Acompañadme, yo os lo enseño. Es un viaje a Noruega, va a ser un viaje bastante mochilero, por lo que hay que tener en cuenta lo que vamos a llevar en cuanto a peso y volumen. Vamos a empezar con el cuaderno. Suelo llevar dos cuadernos, uno grande, el principal, este es de la marca Hahnemühle, lo llevo siempre clipado con una pinza y es 100% algodón. Es un papel fantástico, está todo sin empezar, salvo la primera hoja en la que he dibujado ya un mapita y así ya me voy orientando un poco en las zonas las que vamos a visitar. Es un cuaderno fantástico, ya lo he llevado a otros viajes también, funciona súper bien, es un poquito más grande de lo normal, normalmente suelo llevar un cuaderno que es un poco más pequeño, tamaño A5, pero para un viaje de estas características creo que merece la pena. Y me falta hacer una pequeña modificación. Aquí, como veis, le pego unas pequeñas bandas de washi, cinta de enmascarar. No me gusta llevar el rollo completo y con esto lo que hago es pego unas cuantas cintas aquí y las voy reusando durante el viaje, pero tampoco las suelo usar demasiado, por lo que con esto a mí me sobra. Lo que sí que me falta por hacerle este es el cuaderno de Perú, que es el mismo, pero que ya ha vuelto del viaje, este está totalmente dibujado, ya tengo todas las hojas llenas y lo que hago al final es le adhiero un pequeño bolsillo. En este caso es hecho en casa, con un papel, y aquí meto un montón de cosas durante el viaje. Me viene muy bien para colocar entradas, para colocar un montón de, pues bueno, tickets, entradas, notas, dibujitos, y lo dejo aquí atrás. Eso es muy cómodo porque me vale como bolsillo, no lo pierdo y lo voy a colocar aquí atrás también. Es un pequeño bolsillito que lo demostraré cómo lo hago, sale un vídeo tutorial en Patreon, ¿vale? Os lo colgaré ahí. Este sería el cuaderno principal, pero siempre me gusta llevar otro segundo cuaderno. En este caso es una Moleskine que compré en Perú, ahí lo veis. Es un poco más pequeñita y lo bueno que tiene es que es mucho más manejable. En cualquier momento la puedes sacar. A veces tengo un tamaño un poquito más pequeño en el que es mucho más finita, el papel, como veis, es mucho más fino, pero para hacer pequeños apuntes rápidos me viene muy bien. A veces lo saco en trenes, aeropuertos, incluso en sitios muchísimo más interesantes y dibujo. ¿Y qué hago con estos dibujos? A veces los dejo en este cuaderno, pero hay veces también que lo incorporo al cuaderno principal. ¿Vale? Forma parte un poco también de la historia del cuaderno principal y así gana muchísima más riqueza. Con esto pues hago una especie de collage y a veces estas hojitas aparecen también en el cuaderno principal. Por lo que siempre me llevo dos cuadernos, uno más grande y uno un poquito más pequeño. Vámonos con el estuche. ¿Qué llevo en este estuche? Pues aquí está todo. ¿Qué tengo? Unos Kleenex, ¿vale? Es papel, al fin y al cabo son toallitas que siempre hay que tener en cuenta porque vamos con acuarelas y manchamos. Y hace falta retirar, levantar incluso el papel. Una barra de pegamento, estas hojitas que voy arrancando del otro cuaderno, también tickets que me encuentro, cosas que son interesantes, las suelo pegar con esta barrita. Las acuarelas que las vamos a ver ahora. Un pequeño spray, esto es todo agua, para humedecer las acuarelas y también para humedecer el papel en algunas zonas que quiero que esté muy húmedo y trabajar con un papel muy húmedo. Un cachito de tarjeta de crédito. Esto es para, con ello, levantar determinadas zonas cuando trabajo y en zonas que están muy húmedas consigo rasgar para levantar un poquito el papel y con eso genero zonas un poquito más iluminadas. Al quitar el pigmento me sale el papel de debajo, entonces para raspar viene muy bien. ¿Qué más cosas raras? Bueno, otras pinzas. Lo demás ya no es tan raro, aunque bueno, siempre hay alguna sorpresa, ¿no? ¿Qué es esto? Esto es una vela de cumpleaños. Esto es cera. Es cera, está un poco partida ya, pero ¿qué hago con ella? Raspo el cuaderno y donde cae la cera, la acuarela resbala, ¿vale? Y eso lo que hace es una pequeña es un enmascaramiento, ¿vale? Entonces, otra de las cosas raras que suelo llevar en el estuche. Lo demás ya son cosas mucho más sencillas y aburridas. ¿Qué me llevo? Un pincel de depósito, esto es un rotulador de estabilo que es finito, marrón, no acuarelable. Es un posca blanco para generar también alguna que otra luz.
Esto es un boli, en este caso es de Pilot, pero lo encontráis en varias marcas, en Bic también, que tiene 4, 5, 6 colores. Y esto pues viene muy bien para dar detallitos, escribir en varios tonos y genera a veces una riqueza un poco cromática en el cuaderno que le queda muy, muy bien. ¿Qué más? Un rotulador un poquito más gordo, este es 0,7. Con esto pues puedo hacer a un lettering un poquito más gordo, definir algún dibujo y resaltar algunas zonas del dibujo. Un portaminas que va junto con su goma. Y siempre me gusta llevar algún rotulador extra de algún color especial. Voy cambiando, azul, verde, rojo. ¿Para qué? Para hacer que las páginas resalte un poquito algunas zonas, algunos carteles, algunos detallitos. Es un poco para romper la monotonía y probablemente escribir un poco con él, hacer algún letter en algún cartel. Y por último, este viaje va a ser un poquito más especial y voy a llevarme un pincel de viaje. ¿Vale? Este es un pincel de la marca Skoda de viaje que se pliega dentro. Y voy a intentar en este viaje dibujar un poquito con él. Normalmente suelo usar el de depósito porque es mucho más sencillo, pero voy a cambiar. Esta vez quiero experimentar un poquito más y a ver qué tal se me da esto. Esto es todo lo que llevo en el estuche. Como veis, no es nada del otro mundo, salvo estas 3 cositas raras que suelo llevar y que me ayudan bastante con el dibujo. Vamos a ver las acuarelas. Este es un set de acuarelas que tiene una pequeña anilla detrás. Viene muy bien porque esta anilla me permite enganchármelo al dedo y abrir las acuarelas con mucha facilidad. También me viene muy bien porque la puedo clipar con el dedo y ser mucho más libre. Esto hace que para dibujar sea mucho más cómodo. No tengo que sujetarlas desde aquí. No obstante, me suele gustar cliparlas con una pinza bastante grande al cuaderno. Entonces, cuando estoy dibujando, intento que abro el cuaderno y aquí la suelo colocar. Más o menos vendría como aquí y la pinzo. Por eso la pinza tan grande. Esto hace que sea muy cómodo dibujar, porque yo sujeto el cuaderno aquí abajo y puedo dibujar con él. ¿Vale? Es una técnica que me gusta mucho usar. El set de acuarelas es un set de 12 godets. No es muy grande tampoco, pero creo que es más que suficiente. Aquí he rellenado un poquito últimamente para el viaje ya algunos colores como este verde savia o este azul ultramar que estaban ya un poco más justitos y las demás creo que para este viaje nos aguantarán. Siempre recomiendo rellenar antes de irse los godets o las pastillas por no quedarnos sin y que esté la paleta más o menos limpia para empezar y estar todo listo cuando empecemos. Esto es una pequeña cajita metálica. Sí que recomiendo que sea metálica porque las mezclas se hacen mucho mejor en esta parte cuando es metal y no es plástico. Pues como veis, esto es todo lo que llevo y cabe perfectamente en este estuche. Pegamento, difusor, tarjeta y vela, bolis, el Posca blanco, pinceles, algún rotulador extra, las pinzas muy importante y goma de borrar y Kleenex. Esto hay que llevarlo siempre porque si no vais a ver que os hace falta limpiar la paleta, incluso retirar un poquito del color que tenemos en el cuaderno. Otra cosa que recomiendo siempre es que protejáis vuestro cuaderno. Normalmente cuando viajo es lo que más temo, que se me moje, que se me dañe, se me pierda. Lo que llevo es una bolsa de plástico, a poder ser que tenga cierre tipo zip, y lo metéis dentro y lo selláis. Siempre que vayáis a ir ríos, lagos, mar, es delicado, incluso la lluvia, también hay que protegerlo. Yo llevo esta fundita, es impermeable, la podéis encontrar en cualquier lado y sobre todo en este viaje que va a ser a un sitio muy húmedo y con mucha lluvia es imprescindible proteger vuestros cuadernos. Si se moja el estuche da un poquito igual, pero sabéis que si se moja el cuaderno os puede arruinar las páginas y eso ya no hay vuelta atrás. Pues esto es todo. Esto es lo que suelo llevar a mis viajes. ¿Qué os parece? ¿Es mucho? ¿Es poco? Os leo los comentarios y cualquier sugerencia, cualquier pregunta, me lo hacéis en los comentarios. Un saludo a todos.